Amigos, bienvenidos, qué alegría, y el día de hoy vengo con una receta bien espectacular, así es de que tienen que quedar hasta el final porque les va a encantar, y más le va a encantar a una de mis seguidoras que quisiera comer hamburguesa todos los días. Sí, amigos, una hamburguesa tridimensional, es decir, con 3 proteínas y todos los aderezos. Quédense hasta el final porque seguro que no la van a volver a ver, y además todo artesanal desde cero, empezando por el envoltorio, o sea, la mogolla. Vamos hasta el final. Aquí yo ya tengo mis ingredientes, mi mesón pequeñito, desinfectado, y lo que vamos a hacer, si ustedes tienen una gramera, fabuloso porque les va a quedar más perfecta la receta, y si no, ayúdense con un pocillo. Vamos a utilizar, en la cajita de descripción yo les dejo los ingredientes, pero vamos a hacer 2 mogollas para la muestra de este video de 100 gramos más la harina para amasar, para envolver. Entonces ahí en la cajita de descripción les dejo todos los ingredientes. No se preocupen, si no tienen la gramera, entonces utilicen este pocillito, normalmente hace 100 gramos. Y lo que vamos a hacer es, aquí yo, como les digo, ya mi mesón bien desinfectado, voy a hacer con mi harina un pequeño volcán con un huequito en el centro que le voy a aplicar de aquí de mi levadura para activar. Mi levadura seca le voy a aplicar 20 gramos según el gramaje que les dejé en la cajita de descripción. Le voy a aplicar sal, aproximadamente 10 gramos, tratando de que no caiga en el centro para que no me vaya a dañar la activación de la levadura. Le voy a aplicar 10 gramos de polvo de hornear para que quede muchísimo más esponjosa, amigos. Ustedes van a ver, por aquí tengo también, ustedes lo pueden ver, mi ajonjolí, porque la mogolla para hamburguesa, como el perro o el pan para el perro caliente, se caracteriza por llevar semilla de ajonjolí. En el centro del volcán le voy a aplicar 20 gramos de azúcar para que me active la levadura. Voy a traer una lechecita que tengo por aquí en mi cocineta, tibia, y se la voy a aplicar acá, tratando de que quede bien en el centro para que no se me escape. Reservo un poquito para ahorita, cuando mi levadura se active, la pueda yo amasar muy bien. Y aquí previamente de mi nevera he sacado a temperatura ambiente esta margarina, que también la voy a colocar aquí alrededor, amigos. Miren, tratando, como les digo, de que no caiga dentro de la levadura hasta que no se active. La voy a dejar que mi levadura active para poder amasar muy bien. Me voy a desinfectar mis manos bien limpiecitas para poder, agregándole luego este huevo, amasar. Y en mi hornito tostador voy a hacer estas mogollas para esta hamburguesa espectacular. Si la preparación es para varios integrantes o para un compartir familiar, pueden utilizar el horno de la estufa, el horno eléctrico, y asimismo hacerle conversión a los ingredientes de esta receta. Dejémosla activar de 5 a 7 minutos y vamos a amasar. Bueno, mi levadura ya activó. ¿Cómo sé yo? Muy sencillo, por esta natica o esta espumita que me sale. Entonces lo que voy a hacer ahora sí es integrar todos los ingredientes, tratando de que no se me escape nada para que me quede todo muy bien compacto. Y con mis manos bien limpias, miren, primero voy a colocarle también el huevo. Voy a reservar un poquito para lo que llamamos embolar, cuando yo ya lleve mis mogollas al horno. Y vamos a empezar a amasar. Yo incorporo todos los ingredientes aquí rápidamente, amigos, tratando de que se me integre todo muy bien. Es importante que yo tenga mis manos muy limpias, porque acuérdense que esto es artesanal, esta mogolla. ¿Y por qué la hago artesanal? Muy sencillo. Muchos de mis seguidores
están en regiones donde no tenemos como nosotros la oportunidad de tener una panadería a la vuelta de la esquina, como dice en mi país. Entonces, es bueno que todos podemos tener de pronto a veces los ingredientes, por ejemplo la proteína, la carne porcina, la carne bovina y la avena o la de pollo, pero de pronto no tenemos, y de pronto las hortalizas, tomate, la lechuga, todos los ingredientes que le colocamos, el queso a una hamburguesa, va a llamar fantástica. Pero a veces se nos dificulta, como les digo, porque vivimos retirados del área urbana. Pero si tenemos leña, tenemos una estufa de carbón, pues en un horno de esos vamos a poder hacer nuestra mogolla artesanal. Miren. Entonces yo aquí ya integré muy bien. Como les digo, nuestros ancestros amasaban en una mesa, en un pilón. Ellos no tenían ni cuarto de crecimiento. Yo tampoco tengo, pero aquí tengo uno artesanal, aquí donde tengo mi cocineta, ahí van a ver cómo yo llevo a crecimiento. Y aquí lo que hago es amasar. Voy a dejar de todas formas para seguir amasando que mi masa descanse unos 5 minuticos, me sacudo bien las partículas para no desperdiciar nada que tengo en mis manos bien limpias. La dejo reposar 5 minuticos y seguimos. Ya la dejé descansar 5 minutos, me voy a ayudar con un poquito de harinita y ahora sí voy a amasar, miren amigos, amasar con fuerza, como les digo, nosotros no tenemos batidora, pero nos podemos dar mañas de ser muy creativos, nuestras manitos, para estas deliciosas mogollas. Luego de que le he amasado así, la voy a llevar a mi cuarto de crecimiento artesanal para que ella termine de activar muy bien la levadura. Entonces yo lo que hago es hacer una mogolla gigante, cerrándole muy bien acá este orificio para que no se me salga nada del oxígeno que le incorporé en el amasado. Con mi mano encocada voy a traer mi bol y le voy a aplicar un poquito de aceite. Miren amigos, voy a traer mi masa y la voy a colocar y también lo voy a frotar un poquito de aceite. Voy a cubrir con un paño bien limpio y lo voy a llevar a mi cuarto de crecimiento artesanal, que ahí se los muestro cómo es que funciona. Sencillo, no necesito tener cámara. Aquí encima de mi cocineta tengo yo este tractor. Traigo mi masa para que en 40 minutos duplique, y aquí como al cocinar mis alimentos sale vapor, pues mejor, un cuarto de crecimiento bien artesanal. Dejamos 40 minutos y vamos a empezar ya a hornear nuestras deliciosas mogollas para una hamburguesa fantástica. Vamos a mirar cómo nos fue, amigos. Destapamos mi masa, miren, leudó muy bien. Yo voy entonces a hacer lo siguiente, ya no voy a utilizar harina para no hacer más reguero. Voy a engarazar un poquito mi mesón. Traigo mi masa, que como pudieron ver, leudó muy bien, y ahora sí voy a amasar, tratando eso sí de sacar el aire que se incorporó en el leudado, que era activar la levadura. Voy a traer aquí con mi cuchillito partes iguales, no necesito pesar, la verdad es que debo tratar de que me queden exactamente igual, y aquí encocando mi mano voy a empezar a armar ya mi mogolla. Por acá en mi horno eléctrico tengo esta bandejita, también le voy a agregar algo de aceite, incluso le voy a aplicar un poquito de harina de trigo para que queden mis mogollas más artesanales. Y aquí entonces ahora sí con mi mano encocada termino mi mogolla, la cierro muy bien acá en la parte de abajo. Miren,
sencillo. Aplano, le doy la forma y traigo a mi bandeja de mi horno eléctrico. Recuerden que para mi compartir de familia yo lo que hago es, después del video, tomar la receta original, hacer la conversión y listo, ya las cantidades que necesite, 6, 7, 8, 10 mogollas, dependiendo. Aplano, después de que encoqué muy bien, la llevo a mi bandejita y nuevamente la llevo a leudar por 15 minutos más y van a ver cómo ya voy prendiendo mientras tanto mi horno. Miren eso, amigos, si nos gusta la cocina nos tiene que gustar interactuar con nuestros alimentos. Tengo mi horno ya a 180 grados. Voy a tomar mi tenedor y le voy a hacer, pero antes, con mi brochita y el huevo que reservé, lo voy a embolar muy bien en mogollitas para esta hamburguesa fantástica. Como les digo, si interactuamos con nuestros alimentos y nos gusta la cocina, todo nos tiene que quedar espectacular, amigos míos. Es solo cuestión de dedicarle cariño y tiempo. Terminé de embolar para que quede bien típica como es una mogolla de hamburguesa. Con mi tenedor le hago la muestra de los huequitos. Voy a traer mi ajonjolí, tengo que tener cuidado porque no lo conseguí totalmente blanco, este está un poquito dorado, entonces debo hacerle seguimiento al horno para que no se me vayan a tostar demasiado. No, amigos, estas hamburguesas artesanales desde cero, llevo a mi horno, le agregué al temporizador, 25 minutos lo voy a dejar y vamos a ver cómo nos va con esta mogolla artesanal. Y como yo les digo, amigos, para el complemento de esta receta hamburguesa fantástica, todo yo recomiendo que sea cocina saludable, recetas saludables, pero mientras no tengamos una dieta estricta de un profesional de la salud, pues podemos comer de todo y nada nos va a hacer daño. Entonces, para yo incentivar en mi seguidora, para la cual creé esta receta de hamburguesa fantástica, tiene que ser bien fantástica y por eso le he colocado 3 ingredientes de proteína más otra cantidad de ingredientes que ustedes van a ver. Entonces aquí miren, ya tengo mi pechuga, un filetico que he troceado muy bien, lo voy a triturar con mi cuchillo. Si ustedes tienen un triturador de alimentos, un procesador fabuloso, si tienen un molino eléctrico manual fabuloso, pero como yo lo que quiero es que todos la podamos preparar, entonces yo aquí con mi cuchillo fácilmente la voy a picar, cortar muy finita, y esta hamburguesa o esta parte de la hamburguesa que es de pollo no va a requerir ni huevo, solamente le voy a poner cebollita junca, cebolla larga como la llamamos en mi país, sobre todo este rabito verde, ajitos, tomillo, laurel, sal, salsa soya, un poquito de orégano, pimientica, 3 colores bien triturada. No le voy a colocar huevo porque ella se va a dejar armar fácilmente. Recuerden que el pollo tiene mucho colágeno, esa partecita que queda cuando procesamos alimentos con pollo y que nos queda esa película transparente que parece gelatina, pues sí, efectivamente es colágeno o aspic natural que viene en algunas proteínas como el pollo, como el pescado y las carnes de res que traen esa fibra que pareciera grasa, pero eso es gelatina natural, aspic, sobre todo en la ternera. Entonces también le agrego salsita soya, sal, y vamos a ver cómo empalmo mi otra hamburguesa para esta, o mejor, mi otra proteína para esta.
Bueno, y vean amigos, luego de que le coloqué ya los ingredientes que les dije todo bien picadito, finito, solo me faltó rallarle un poquito de cebolla roja, cebolla morada, como las llamen ustedes, cebolla de huevo, que también me le da mucho sabor. La voy a incorporar muy bien, aquí con mi cucharita de madera. Miren amigos, esto así solamente tiene ya un aroma muy espectacular. Y rápidamente acá lo que yo voy a hacer es con mis manos bien limpias y desinfectadas, luego de que integré todo muy bien, que piqué a cuchillo, como ustedes lo pueden hacer, como les digo, perdón, ustedes lo pueden hacer con un procesador de alimentos si lo tienen, o un molinito. Yo voy a tomar un poquito de aceite en mis manos, que está muy limpia. Voy a traer aquí un plástico que es el que uso como de señuelo o de horma para que mis hamburguesas queden de este diámetro, que va a ser más o menos mi mogolla artesanal, que ya estoy procesando también. Ustedes lo van a ver cuando empalme todo el video completo. Lo voy a extender, esta hamburguesa de pollo 100% artesanal, 100% natural, con pura carne pulpa y con todos nuestros aderezos. Y miren amigos, voy a reservar acá a un ladito para ahorita armar el resto, porque después le voy a dar la vuelta aquí a mi plastiquito también muy limpio. Ustedes se pueden ayudar con papel vinipel y vamos a seguir armando para completar las del parche, como dice mi seguidora. Voy a traer ahora aquí mi otra carne para el resto de la proteína, porque esta fantástica hamburguesa tiene 3 proteínas diferentes. Esta sí ya la traje molidita, pero lo mismo, pues qué bueno que ustedes puedan comprar la carne y procesar todo artesanal, desde cero, como el pan, a excepción de algunas cosas como las salsas. Mira, aquí tengo entonces mi laurel, le pongo un poquito para que tenga mucho sabor, un poquito de tomillo, le voy a colocar también un poquito de ajito triturado. Si tienen un mortero, utilicen un mortero, si no aplano y ayúdense con el cuchillo. Este video es un poquito largo, tienen que tener paciencia, porque es que la idea es aprender de todo un poquito, y cuando uno se anima a comer delicioso, pues tiene que animarse también a interactuar con los alimentos y hacer todo con un short, con mucho respeto. Los shorts son muy corticos, que eche, que mezcle, que adicione, que agregue, pero no, la idea es así, mire, que podamos ver que le agregamos la soyita, que le aplicamos la sal. Este tampoco lleva ni huevo ni avena, solamente la de cerdo, un poquito de orégano. Miren amigos, no puede faltar, eso sí, un poquito de condimento completo, que tiene cúrcuma, achiote, sobre todo achiote, un poquito de comino. Le rectifico la sal con la salsita soya, y lo mismo amigos, voy a traer aquí mi platico, voy a traer mi plástico. Ya tengo mi plástico, que es como mi plato que me va a la horma. Adobo muy bien amigos, miren. Mezclo, interactúo con mi alimento, lo amaso perfectamente muy bien. Y muy sencillo amigos, tomo mi porción, que ya está muy bien mezclada, y la voy a paso seguido a extenderla, bien, hasta que me dé el tamaño de el plato que utilizo como horma, porque ese tamaño tiene que ser mi mogolla artesanal para mi hamburguesa 100%, casi a excepción de algunos productos que traje del supermercado, totalmente artesanales desde cero. Le agrego también unas pimienticas. Aquí no necesito tener molino de pimienta, y es importante que tenga también todos estos sabores amigos integrados, miren. Y listo, vamos a empezar a empalmar esta hamburguesa fantástica. Para esta preparación de la hamburguesa de cerdo, amigos,
miren, yo voy a aplicar este huevo que tengo acá. Le voy a colocar sal al gusto. Le voy a colocar salsita soya que no puede faltar. Aquí tengo un condimento o sazonador que tiene achiote, comino, pimienta y cúrcuma, que también le da un sabor espectacular, y así yo poder empalmar o elaborar mi tercera hamburguesa que voy a empalmar en mi hamburguesa fantástica. Aquí tengo cebollita larga, cebolla de juca que llamamos, ustedes pueden utilizar de verdeo o la cebolla que ustedes quieran utilizar. Yo utilizo esta larga que le da un sabor espectacular. Aquí tengo también un poquito de cebolla de huevo o cebolla cabezona roja o morada, como la llamamos en mi país, que también le da un sabor único y muy especial al gusto. Le agrego también un poquito de tomillo muy suave. Recuerden que ustedes son libres de utilizar el ingrediente hasta donde quieran, amigos. Aquí le agrego un poquito de laurel. Entre más ingredientes le coloquen a su gusto, pues ustedes le pueden encontrar más textura, más sabor y más delicia a esa hamburguesa. Y aquí una cabecita de ajo o varias, las que ustedes quieran, vuelvo y les digo. Y lo más importante es que yo le voy a agregar esta avena molida. Y avena molida, porque no me gusta utilizar ni miga de pan ni utilizar harina de trigo, ya que me hace que mi hamburguesa me quede muy cauchuda. Luego lo que voy a hacer es mezclarla muy bien, y ya van a ver cómo puedo elaborar mi tercera parte de la preparación de esta hamburguesa fantástica, amigos, artesanal, 100% desde cero. Luego que he terminado de empalmar muy bien mi carne molida de cerdo, ligeramente magra, no tan grasosa, con todos los ingredientes que vieron que le coloqué, finalmente le doy un toquecito más de sabor con un poquito de cilantro. Miren, amigos, y esto ya así en crudo, pero se ve que está quedando espectacular. Por aquí tengo en este recipiente un poquito de aceite, el que ustedes quieran. Voy a utilizar de girasol, pueden utilizar de oliva o de canola. Y aquí este molde que normalmente utilizamos para hacer también empanadas. Voy a tomar una porción de mi carne para esta deliciosa hamburguesa fantástica. La voy a extender muy bien en mi molde. Dejo que se extienda o le ayudo mejor a extenderse. Y por acá tengo un plastiquito que he alistado previamente. La voy a llevar acá, amigos, miren. Dejo que ella caiga para que me haya ayudado ya a dar la forma que quiero darle a mi hamburguesa, bien redondita. La extiendo bien, porque recuerden que la clave también para que mi hamburguesa fantástica me quede espectacular es que quede bien extendida y de la dimensión de mi mogolla, de acuerdo al tamaño que elaboré. La voy a reservar acá en uno de mis platos para cuando llegue el momento de empalmar. Bueno, mi hornito hizo plin. Vamos a ver, porque acá mostramos en directo la verdad. Oh, guantecito para no irnos a quemar. Miren, amigos, juzguen ustedes mismos en directo.
Voy a traer aquí a mi parrillita, las voy a dejar enfriar. Mientras tanto yo lo que hice fue alistar las proteínas, las 3 proteínas, pollo, cerdo y res, y los demás ingredientes. Así es de que el video es larguito, pero esa es la idea, aprender desde cero y artesanal. Vamos a ver, dejemos enfriar. Listo amigos, yo creo que esto ya está fría mi mogolla. Yo lo que voy a hacer es que voy a traer aquí mi pequeña tablita. Voy a tomar una, por aquí tengo un cuchillito de sierra. Vamos a mirar, mire, esponjosa, poquito dorada. Obvio, porque mi horno es así. Vamos a mirar cómo está. Para rellenar nuestras... Miren esto amigos, miren, esponjoso. No, esta hamburguesa fantástica, espectacular. Vamos a empezar ya a hacer el empalme. Acompáñenme entonces nuevamente a mi cocineta. Bueno amigos, aquí ya para el empalme yo tengo mi plancha para colocar todas las del compartir de familia, pero obviamente la voy a bajar porque lo primero que tengo que hacer es empalmar mi hamburguesa para el video. Prendo mis flamas aquí en alto, miren amigos, y voy a traer mis sartenes y vamos a empezar. Con flama alta todos, yo les voy a traer un poquito de aceite de olivas. Ustedes pueden utilizar de canola el que ustedes quieran, con mi brochita froto muy bien. Dejo que caliente. Recuerden que el empalme de mi hamburguesa fantástica es a mi manera. Ustedes deciden qué le colocan. O sea, lo que yo quiero es que utilicen toda su creatividad. Que no sea una hamburguesa normal como la que siempre empalmamos, como la que ya conocemos, sino que nos salgamos de contexto. Lo primero que voy a hacer, porque recuerden que la hamburguesa tiene tales proteínas, y es lo que yo quería también mostrarles. Mira, aquí tengo la de pollo, la voy a traer acá. Miren amigos, aquí voy a traer la más grande. ¿Se acuerdan que les dije que tocaba mirar el contexto del diámetro de nuestra carne versus nuestra mogolla? Porque ustedes van a ver que nuestra hamburguesa se reduce. Todas las carnes se reducen aproximadamente entre un 20, 25 y hasta 30% de merma. Entonces, si nosotros, y era lo que yo trataba de explicarles cuando armé las hamburguesas artesanales, de que el diámetro fuera grande, de tal forma que al reducir nuestra carne reduzca, pero que no se vaya a quedar escondida totalmente entre la mogolla. Dejamos que selle muy bien para poderle dar la vuelta y ya vamos avanzando. Yo tengo un jamón serrano, unos champiñones, unas cebollitas, unos cogollitos tiernos de lechuga, tomate, y van a ver, con una papita a la francesa esto nos va a quedar espectacular también, con los dos quesos, queso parmesano y queso mozzarella. Es una hamburguesa artesanal totalmente diferente, fuera de contexto de lo normal. Listo amigos, ¿vieron? Fácil, esto ya está listo. Mi pollo, mi res y mi cerdo. Y vamos a empalmar nuestra hamburguesa, pero antes yo reservo aquí en mi mesón pequeño. Y quiero que miren esto. En el de pollo voy a colocar azuquitar, subo la flama, traigo mis anillos de cebolla que los voy a caramelizar en estos jugos. En el de cerdo llevo mis champiñones para que recoja también todos los sabores, y en el de res, que también subo la flama, voy a colocar mi jamón serrano, y por supuesto esto me tiene que quedar bien espectacular. Por eso la creatividad, amigos. Lo dejo que recoja todos los jugos y vamos ahora sí a empalmar esa deliciosa hamburguesa fantástica. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es aquí coloco mi base.
La primera carne que voy a colocar, amigos, es la de res. Y de que tenga buen contexto, una mogolla, le voy a colocar mi porción de queso mozzarella. Aquí ya le puedo aplicar un poquito si quiero de salsa mostaza, salsita de tomate, como ustedes quieran. Recuerden, amigos, su creatividad. Traigo la de pollo para que me quede en el intermedio. Traigo mis anillos de cebolla caramelizados. Esto quedó. Y luego voy a traer finalmente la de cerdo. Le voy a colocar mi jamón serrano que también recogió todos los jugos. Le coloco mis cogollos de lechuga tiernos con tomatico. Le voy a colocar mi queso parmesano. Y luego finalmente le coloco mis champiñones que también recogí los jugos. Coloco mi tapa final. Uy, ¿será que vamos a poder con esto? No puede faltar mi papita a la francesa. Ay, me estaba yo como diciendo que algo me faltaba. Ahora sí, adiós, que se me pierde mi hora deportiva.